El viceministro de Salud y Protección Social es Luis Alberto Martínez, hablando a esta hora en Mañanas Blue sobre el aumento en la unidad de pago por capitación para el año que ya está vigente, el 2025, un aumento del 5,36%, que según diferentes sectores vinculados a la salud, es insuficiente para sostener el sistema, que afronta desde hace tiempos una crisis que se ha venido agravando. Señor viceministro Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Viceministro, ¿cuáles fueron los argumentos técnicos tenidos en cuenta por el Ministerio de Salud para llegar a la conclusión de que la UPC únicamente tenía que ser incrementada en 5,36%? Sí, existe una metodología de cálculo que se viene haciendo desde hace más de una década, donde las EPS informan a una plataforma del Ministerio pues todos los gastos obtenidos durante un año, durante una vigencia. Entonces, desde principios del año anterior, las EPS hicieron este proceso de informar sus gastos durante todo el 2023. Se da plazo incluso hasta el 31 de marzo, que ellos reciben facturas de diciembre, de noviembre del año anterior, para que hagan este procedimiento. Luego de que sucede esto, esa base de datos pasa por unas calidades de consistencias, ¿cierto? Por ejemplo, que tratamientos que son propios de las mujeres, pues realmente se le hagan a las mujeres y no se le hagan a los hombres. También hay unos parámetros que tienen que ver con la consistencia entre el tratamiento y el diagnóstico, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, una infección respiratoria se trata de una manera, no puede aparecer una apendicectomía, ¿cierto? Estos son ejemplos, digamos, básicos. Y también se pasa por unas calidades que tienen que ver con los costos, ¿cierto? Los tratamientos de más de 100 millones de pesos, por ejemplo, se sacan aparte y eso se le hace una retroalimentación a las EPS para que las EPS justifiquen o aclaren estas inconsistencias. Luego ya se genera una base de datos final y con esta base de datos pues se hacen unos cálculos. Desafortunadamente para esta ocasión pues se presentaron unos incrementos que no son consistentes ni con el perfil epidemiológico ni con los datos históricos del país y se hicieron entonces unas contrastaciones adicionales y se encuentran pues que hay una especie de irregularidades allí y entonces esto obviamente obliga al gobierno a incrementar inicialmente en el IPC proyectado, en el IPC causado, a noviembre, que estaba en el 5.2%. Y se le incluyen unos procedimientos y por eso da esta cifra que acabas de decir. Claro, pero viceministro, la argumentación que usted nos da con base en los análisis técnicos me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿El gobierno tiene documentado que las EPS han estafado al sistema, que se han inventado procedimientos que han sido inexistentes o no practicados, que han reportado apendicectomías que no se hicieron, que le han aplicado tratamientos para mujeres a hombres? Pues ahí esa serie de inconsistencias, pero ¿qué tan generalizadas son? De la base de datos. Pues cada EPS tiene una forma de informar y todo lo que se ha identificado pues es distinto. De hecho, el año pasado se hizo un ejercicio adicional. Recuerden que hubo una mesa de trabajo que instauró la Presidencia de la República con ocasión de la reforma del proyecto de ley con las EPS y ahí pues la queja era la misma, ¿cierto? En marzo del año pasado la queja era la misma. Venga, no, es que la UPC es insuficiente. Entonces acordamos con Presidencia que luego de revisar el articulado instaurábamos una mesa financiera con las EPS, mesa que arrancó el 2 de mayo del año anterior. Y durante todo el año anterior, pues se pidió una información adicional. Inicialmente las EPS no estuvieron como en acuerdo con mandar esa información. Por fin mandaron la información y se terminó el estudio en noviembre del año anterior, un informe de más de 700 páginas, 2 tableros que se construyeron con esta información desde la contabilidad de los estados financieros desde 2019 hasta el 2023. Y ahí hay serias inconsistencias, pues que ya se informaron. Inicialmente se le pasaron a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, una comisión que es la que recomienda al Ministerio el incremento de la UPC, entre otras.
Esa comisión está conformada por los ministerios de Hacienda, de Salud, por el Departamento Nacional de Planeación, por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y por un delegado de Presidencia. Todos estos argumentos se tuvieron en cuenta en la toma de esta decisión. Claro, pero viceministro, pues, es una decisión que está soportada en estudios, pues no sale de la manga ni del sombrero, pues ni mucho menos. Claro, pero fíjese que aquí hay varias cosas. Usted me trae a colación denuncias o posibles inconsistencias cometidas por la CPS de 2019 a 2023. ¿Qué tiene que ver lo que eventualmente ocurrió? El gobierno considera que sí y dice que está documentado. ¿Qué tiene que ver eso con un aumento como el que se está haciendo para el año 2025 de la UPC apenas del 5,36%? Es directamente relacionado, por cuanto el cálculo de la UPC se hace con los datos que reportan las EPS del 2023. Y en ese año en especial es donde se encuentran unos incrementos abruptos que no son consecuentes, como te digo, con los datos históricos, y cuando se contrastan con otras fuentes de datos, pues también hay unas diferencias enormes. Entonces esto lleva al gobierno pues a que responsablemente, como lo dice la normatividad vigente, se incremente en el IPC. Pero entonces, ¿el aumento de la UPC para el 25 se hace con base en las cifras del 23? Indexadas, obviamente se le hacen unos ponderadores, sí, porque es que no hay forma no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta los datos del 24. Se tienen en cuenta en la inflación, ¿cierto? Con la inflación, con unos ponderadores adicionales, que hay una proyección, por ejemplo, para este año, la proyección de la inflación ronda el 3.1, el 3.2%. No, pero mucho menos quiero decir, de lo que se incrementa. Los datos de la CPS del 2024 no son los que se tienen en cuenta para calcular la UPC para el 2025. No, porque es que esos datos no están oportunamente, ¿cierto? Esos datos, como eso depende de toda la facturación que le prestan las clínicas, los hospitales, los centros médicos a las EPS, pues eso no es un proceso automático, por ahora, no es un proceso automático. Entonces hay que esperar que las mismas EPS informen al ministerio, o sea, no es un tema pues que se toma de manera arbitraria, ¿no? Porque consistentemente con esto se da tiempo para que ellos envíen la información y se retroalimenta, pero eso se indexa para poder mantener el valor del dinero en el tiempo. Claro, pero si es con todos estos del 2023, la inflación de ese año fue del 9.28%, viceministro. Sí, entonces, pero los costos... No puede ser que la inflación del 23 que ustedes tienen en cuenta sea del 9.28 y el gobierno aumente 5,36% la UPC. Hay un desfase por lo menos del 4%. Sí, pero no es así, porque es que la inflación causada a 2024 es esta que está a noviembre, era el 5.2%. Y a eso se le agregan otros ponderadores. Se hace un cálculo adicional. Y eso es lo que da, porque la información que presentan las EPS es una información inconsistente. Pero entonces, si esto es con la inflación del 2023 y supongamos se le ponen ponderados del 2024, ¿por qué el comentario del presidente dice lo siguiente? ¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5.4% este año si la inflación para este año será del 3%? Es decir, el presidente está hablando ya de la inflación del 2025, cuando esto se calcula es con datos de la inflación de hace 2 años. ¿Qué tiene esto que ver entonces lo uno con lo otro? ¿Y cómo es posible que sea el rasero que tenga en su mente el presidente? Paola, mira, los datos que se toman en cuenta es todos los costos y gastos que causaron en el 2023, porque esa es la información que se puede, digamos, de manera eficaz tener, ¿cierto? Esa información se recoge durante todo el año 2024. Se hace una retroalimentación con las EPS y eso se indexa con unos ponderadores para poder proyectarla y para que no pierda. Pero en el transcurso de esto, pues nos damos cuenta que hay unas evidencias de una información inconsistente. Y entonces responsablemente el gobierno no puede incrementar con unos datos que no soportan realmente el gasto que están informando. Sí, pero viceministro, ¿qué pasó con la información que han debido enviarle a tiempo? Porque ustedes dicen que no se los enviaron a tiempo, las EPS intervenidas por el gobierno. Sí, hay que tener en cuenta, o sea, sí se envió la información, pero es una información inconsistente y corresponde al año 2023, donde Nueva EPS no estaba intervenida, donde Sanitas no estaba intervenida, donde Cosalud no estaba intervenida.
¿cierto? De hecho, gran parte de esto tuvo que ver en cuenta para poder hacer las intervenciones que se están llevando a cabo. Pero ninguno de los datos, ninguna información sobre los procedimientos y sobre lo que hicieron las EPS del 2024 se tiene en cuenta para ese incremento. Pues para el del 2024 se tiene en cuenta, como les digo, claro, pero es decir, estamos hablando de que estamos hablando de que el aumento de una UPC está haciéndose con cifras de 2 años atrás. Lo que pasa es que no hay estados financieros cerrados a 2024. Entonces hay que tener una consistencia, por eso se le agregan unos ponderadores a la fórmula. Esta es la metodología que lleva más de una década. ¿Y cuáles son los ponderadores? ¿Cuáles son los ponderadores que actualizan esa cifra? Porque no se vería muy claro esto. Digamos, hacer un aumento con base en datos de hace 2 años no pareciera tener mucha posibilidad de que sean reales. Sí, no, sí son reales, claro, pues son reales, pero son inconsistentes. Quiero decir que no son reales frente a la realidad del mercado. Y usted lo sabe porque usted viene del sector. Sí. Y usted sabe que hoy la crisis es real. Y usted sabe, doctor Martínez, que la falta de recursos, más allá de si alguna EPS o integrantes de una EPS se robaron la plata o hubo irregularidades que tendrá que determinarlo la justicia, hoy el sistema está desfinanciado. Y una UPC como la que están ofreciendo desde el gobierno es absolutamente insuficiente, y usted lo sabe bien porque está en el sector, va a llevar al colapso del sistema. Por eso le digo, la cifra que hoy ustedes están ofreciendo no corresponde con la realidad del sistema hoy. Estamos hablando de una cosa de hace 2 años. No, Ricardo, esto no es así. No. Por eso le pregunto, no es así, pues, ¿cuáles son los ponderadores? Sí. No, primero que todo, hay una metodología que no se la inventó este gobierno. Hay una metodología que viene décadas atrás, ¿cierto? Y aquí hay unas realidades. Es que se toma la información que reportan las EPS, no la reportamos nosotros. Si esa información es inconsistente, pues de manera responsable el gobierno no puede incrementar más allá de lo que da esa misma información. Esa información inconsistente, y este año, adicional a lo que se hizo, se hicieron otros 2 estudios con la misma información que reportan las EPS. ¿Quién hizo esos estudios, doctor Martínez? Pues lo hizo el Ministerio de Hacienda. Uno de ellos participó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la ADRES. Sí. Y la ADRES. Mire, ¿cuáles son los ponderadores, ministro? El de contrastación. Son ponderadores que tienen que ver con la proyección de la inflación, con la proyección del envejecimiento de la población, con la indexación que se tiene que ver para que el dinero no pierda valor en el tiempo. Y hay unos datos técnicos que tienen que ver con el IBNR, es decir, con las proyecciones epidemiológicas de servicios que no han sido facturados, que hay una fórmula para calcular. Entonces, todos esos ponderadores se le agregan a lo que dé la base de datos, pero este año pues no había una base de datos consistente, y por eso la norma plantea que cuando hay estas situaciones, pues hay que incrementar en el IPC. Esto ya tiene un antecedente por ahí en el 2010-2011, donde la Comisión de Regulación en Salud pues también encontró una serie de inconsistencias y se planteó en ese momento para la UPC del 2011 incrementar también en el IPC. Viceministro, ¿podría usted desagregarnos esos factores que entran a jugar en este aumento final de la UPC? Por ejemplo, ¿en cuánto subió la carga por enfermedad? ¿En cuánto subió la carga por envejecimiento de la población? ¿En cuánto subieron los costos de personal? ¿Puede darnos, por favor, esos datos exactos y precisos? Pues mira, para este año no se pudo hacer esa desagregación que estás planteando porque no hay datos consistentes. Entonces la norma dice, cuando no hay esos datos consistentes, pues lo que hay que hacer responsablemente es incrementar en el IPC, y eso fue lo que se hizo. Sí. Viceministro, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, escribió el pasado 1 de enero a propósito de esto lo siguiente: congresistas mandaderos de la CPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. ¿Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tenía consecuencias? ¿Creyeron que con la estrechez fiscal el gobierno salía a sacrificar a los más pobres por llenarle los bolsillos a la CPS como hicieron otros gobiernos? ¡Qué ingenuidad y qué falta de lectura de las finanzas públicas! Le pregunto, viceministro,
Este aumento de la UPC, de acuerdo con uno de los principales voceros del gobierno, tiene que ver como es una consecuencia política del hundimiento de la reforma tributaria. ¿Eso lo tuvieron ustedes en cuenta para calcular esta cifra del 5,36% de aumento en la UPC? No, hay una metodología que no tiene en cuenta el tema político, ni los temas políticos del país, ni la pugnacidad entre los diferentes actores. Aquí es un tema técnico eminentemente, que se calcula con la información consistente que depositan los actores del sistema. Si esa información no es consistente, pues no se puede hacer un cálculo como lo plantea la metodología. Pero años atrás, sí, pues han habido, mira, encontramos 24 decretos desde 1994 hasta la primera semana de agosto del 2022. 24 decretos que flexibilizan las normas con las cuales se manejan los recursos del sistema, con las cuales las EPS manejan los recursos del sistema. Entonces, esto tiene unos antecedentes que obviamente este gobierno quiere resolver, ¿cierto? La crisis que tiene el sistema es una crisis estructural que data de décadas atrás. Desde el 2008, la Corte Constitucional estuvo a punto de declarar un estado de cosas inconstitucional. Mandó unas órdenes a los diferentes gobiernos, órdenes que todavía no se cumplen porque el actual sistema, pues hace rato está pendiente de una reforma estructural, ¿cierto? Que es lo que se está tramitando por segunda ocasión en este gobierno en el Congreso de la República. Viceministro, en la lluvia de críticas hay congresistas. Quiero plantearle una de las críticas de un congresista de oposición, que es el representante Andrés Forero, que dice que la decisión del gobierno es criminal y, entre otras cosas, los acusa de tomar una decisión con una dirección del Ministerio de Salud cuya cabeza está en interinidad, está vacante desde mayo del año pasado. ¿Eso es cierto? ¿La persona responsable o la unidad, la dirección responsable de definir el porcentaje de la unidad de pago por capitación no está en propiedad? Esto no tiene nada que ver, pues yo respeto los comentarios políticos de los congresistas, sean del gobierno, o sea afines al gobierno, o sean de oposición. Esto no tiene nada que ver, porque esto lo hace un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo y situaciones administrativas, pues se me escapan a mí del tema responsable, y no solamente en el ministerio. Como les digo, son 5 instancias que hacen parte de la Comisión Asesora de Beneficios, Costo y Tarifa. Está el Ministerio de Hacienda, el DNP, bueno, las organizaciones que les acabo de mencionar. Esto no lo toma una persona, pues me parece es un poco irresponsable lo que dice el político con respecto a eso. Pareciera que no supiera cómo funciona el Estado. Ministro, pero ¿no hay un director de esa mesa asesora? Claro, o sea, la comisión asesora, sí, pues tiene un secretario técnico y tiene varias instancias, unos comités técnicos. Esa secretaría técnica tiene hoy un nombramiento en propiedad de esa secretaría técnica. Es que es institucional, o sea, la secretaría técnica la ejerce el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero hoy hay alguien nombrado en propiedad o está en interinidad. Es alguien de planta del ministerio, que está en encargo. Está en encargo. ¿Y por qué no hay nadie en propiedad ahí, viceministro? Pues son situaciones administrativas que se suplirán, pero eso no tiene nada que ver con la decisión, porque como le digo, la decisión no la toma una persona. La decisión se toma en una comisión que asesora al gobierno y que está conformada por 5 instancias. Donde está el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, un delegado de Presidencia y el Ministerio de Salud. Sí, mire, viceministro, quisiera preguntarle, usted menciona un equipo de trabajo como el responsable de la toma de decisión sobre el incremento en el porcentaje de la UPC. Quiero preguntarle qué tan involucrado o qué tantas decisiones tomó o cómo participó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues todos los ministros estuvieron no involucrados, estuvieron comprometidos con los análisis, con los estudios y con la toma de decisión. Y como le digo, no solamente es un actor, ¿no? Aquí hay una comisión asesora que se conformó pues desde hace mucho rato, cuando se extingue la Comisión Reguladora en Salud, la CRES,
se crea esta comisión como la instancia que iba a asesorar para tomar estas decisiones. Viceministro, esas inconsistencias que ustedes han detectado y que usted nos está contando aquí en los procedimientos y en los estados de cuenta de la EPS del año 2023, ¿fueron denunciadas ante la Fiscalía? Sí, fueron denunciadas ante los organismos de control. Hay un hecho, digamos, que es relevante y muy importante, y es que la principal EPS del país, la que tiene más afiliados, la nueva EPS, pues no tiene cerrados los estados financieros del 2023. Esto también fue una de las causales para su intervención. Entonces, imagínense, si la EPS más representativa no tiene certificados, porque en su momento el revisor fiscal, el representante legal, la misma junta directiva, pues no hizo esa certificación, mal haría el gobierno de tomar estos datos en cuenta. Claro. Viceministro, entendiendo el argumento del gobierno del presidente Petro para tomar esta determinación, la pregunta al final se la hacen millones de pacientes hoy en todos los rincones de Colombia, en realidad, que ya están padeciendo situaciones más difíciles de las que ya habían venido afrontando. La verdad es que es cierto, el sistema de salud tiene una crisis que es realmente histórica. Hace por lo menos 15 años estábamos en esta situación. Pero también es cierto que esa crisis se ha venido agravando en los últimos meses. Hoy ya se presenta desabastecimiento y escasez de algunos medicamentos. Hoy ya hay dificultades para la atención en algunos hospitales que han cerrado atención porque dicen que no les están girando los recursos. Hablamos ayer con los representantes de clínicas y hospitales privados y nos dijeron no tendremos aumento de salario para cerca de 300,000 personas del sector y habrá que hacer despidos porque no nos alcanza el dinero. Todo esto al final, viceministro, muy seguramente se va a traducir en el agravamiento de la atención de la salud para millones de colombianos. ¿Por qué los colombianos de a pie, los pacientes, todos al final somos pacientes, tenemos que pagar con nuestros huesitos y nuestra carnita, como diría el expresidente Uribe, la irresponsabilidad que ustedes denuncian de algunas EPS? ¿Por qué terminan cobrándole desde el gobierno a los pacientes las inconsistencias aparentes en la contabilidad y en las finanzas de las EPS, viceministro? Sí. No, primero que todo, la UPC crece de manera importante. Crece, pero es insuficiente, viceministro. No, es insuficiente para algunos actores interesados. Pero aquí el tema es que los pacientes no son parte interesada. Si me deja contestar, claro. Doctor Ricardo, claro, si me deja contestar, porque yo lo dejo que me hable, claro, que me pregunte, y cuando le voy a contestar usted no me deja. Sí, señor. Así es difícil. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, entonces le estaba diciendo que el sistema de salud adolece de muchas fallas estructurales, ¿cierto? Que se tratan de resolver en el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República. Son fallas estructurales que vienen de hace tiempo. La unidad de pago por capitación viene creciendo de manera consistente durante todos los años. Es el sector que más crecimiento. Estamos llegando ya a casi 100 billones de pesos. 100 billones de pesos. Imagínense esa cifra. No hay otro sector de la economía que haya crecido tanto de manera consistente como el sector salud. El tema es que la aplicación de los recursos es una aplicación muy ineficiente. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo publica un estudio con el caso de Colombia y destaca ahí cuáles son las principales fallas. Por ejemplo, hay una incidencia muy alta en resolver los problemas de los pacientes en los servicios de urgencias de la alta complejidad, cosas que son básicas y que se pudieran resolver con el médico general en el nivel primario, pero no, resultan en clínicas de alta complejidad donde obviamente es más costoso, la gente sufre más y tenemos un sistema plagado de múltiples barreras de acceso geográficas, económicas, culturales, etcétera, que obviamente no garantizan la oportunidad en los tratamientos, no garantizan la continuidad en el cuidado y esto hace que la población se agrave y entonces tengamos que pagar tratamientos mucho más costosos. Adicional a esto, hay un porcentaje muy importante que se está yendo en la intermediación financiera en toda la cadena de suministro, desde que se atiende el paciente hasta quien paga. Hay una intermediación que no le agrega mucho valor al sistema. Entonces, esto se trata de resolver de raíz de manera estructural. O sea, seguir con este sistema
basado en las transacciones, en la compraventa de servicios, en la mercantilización del derecho, pues obviamente no nos va a resolver el problema. Esa es la posición del gobierno, por supuesto que es el objetivo de estatizar la salud y es respetable, pero es que, viceministro, hoy el trámite... No, aquí no se está estatizando la salud, qué pena corregirte. Ese es el objetivo del porque gobierno. Aquí la mayoría, no señor, primero que todo, el sistema de salud colombiano es un sistema público. Es un sistema público, se financia con recursos públicos de destinación específica, donde hoy la mayor fuente de financiación es el presupuesto de la nación, claro, que se recauda lo por prestan, todos los impuestos que son recursos públicos. Lo prestan los privados, porque usted recordará muy bien el desastre del Seguro Social, o no recuerda usted el desastre del Seguro Social. Sí, pero eso habría que hacer otro programa para que hablemos del Seguro Social. No, yo sé que ustedes defienden el Seguro Social, y lo que no tenía de malo. Pero eso otra discusión. No, yo sé porque terminan ustedes defendiendo el Seguro Social. La defensa aquí es del Estado Social de Derecho. La gente no recuerda. La defensa es de manejar los recursos de manera eficiente y eficaz. En la que tenía que llevar la gasa, tenía que llevar la gasa y el hilo para que lo cosieran en el hospital, porque el Seguro Social ni siquiera tenía esa capacidad. Eso no se nos puede olvidar, viceministro. Y por eso estamos en lo que estamos. Y el sistema tiene muchos líos, viceministro. Tiene usted razón. Tiene muchos problemas, la falla es estructural. Pero la pregunta es esta. Hoy rige este sistema. Hoy las EPS siguen funcionando porque la ley no ha sido aprobada por el Congreso. Ya se les cayó una vez en el legislativo. Hoy no ha sido aprobada todavía de manera definitiva. ¿Por qué el gobierno insiste en marchitar las EPS si es lo que hoy está vigente en el sistema de salud y no espera que la ley se apruebe en caso de que la apruebe el Congreso? ¿Por qué insiste en recortar los recursos, Ricardo, de lo que funciona hoy y de lo que por ley debe funcionar? Que tenemos, eso es su posición. En la historia... No es mi posición, es un hecho objetivo. Así funciona el sistema de salud en Colombia. Las EPS funcionan en Colombia. Mire, Ricardo, el sistema de salud que lleva 30 años en el país inició con 157 EPS. Hoy hay 29. Eso no fue a causa de este gobierno. Se han venido marchitando porque obviamente han manejado de manera ineficaz, ineficiente, y obviamente con un halo de corrupción, ¿cierto? Temas como los históricos de Saludcop, de Café Salud, de Medimás, recientemente lo que se evidencia en Cosalud, el desgreño administrativo de la nueva EPS, no se lo inventó este gobierno, ¿cierto? Los agentes del sistema pues han redundado en que, los diferentes gobiernos han tomado decisiones. Pero el chuchuchu es del presidente Petro y están actuando en consecuencia, viceministro. Lo que hace el presidente es simplemente describir, narrar lo que están haciendo y lo que está pasando. No, lo que están haciendo no, porque nosotros no liquidamos 130 EPS. No, eso lo encontró este gobierno. Pero si han intervenido una gran cantidad de EPS. Se intervienen porque es que si no se intervienen siguen con el desgreño administrativo y siguen vulnerando el derecho fundamental a la salud. Entonces el gobierno no se puede quedar con los brazos cruzados viendo lo que está pasando. No, hay que intervenirlos, para poder corregir el rumbo y poder garantizar la atención de la población. Fíjese que no me contestó la pregunta y quisiera insistirle en esto. ¿Qué va a pasar con la atención a los pacientes que, pues, de acuerdo con todos los indicadores, hemos hablado aquí con la mayoría de los integrantes del sistema? Hemos hablado con pacientes, hemos hablado con clínicas y hospitales, hemos hablado también con las EPS, que pues a ustedes no les gusta mucho, hemos hablado con la mayoría de los integrantes del sector. Y todos coinciden, viceministro, creo que incluso los hospitales públicos, este aumento es insuficiente y lo que va a venir es un agravamiento en la atención a los pacientes. ¿El gobierno qué le responde a esos pacientes que van a ver seguramente un detrimento en su atención en salud? Pues aquí el tema es que hay unos recursos suficientes, los recursos no disminuyen, por el contrario, incrementan, y que aquí el tema es ubicarlo en cómo garantizar que los recursos lleguen a satisfacer las necesidades, no que se desvíen ni a paraísos fiscales ni a los bolsillos de los intermediarios, ¿cierto? Hay que hacer un mayor esfuerzo. Y obviamente a tener un modelo de atención que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ya estamos avanzando de manera eficaz en esa dirección, tener 10.000 equipos básicos por todo el país, creando un vínculo con las familias
cuidándolos desde sus hogares, desde sus entornos laborales y guiándolos cuando requieren una atención hospitalaria, pues vamos en la dirección correcta. Viceministro, ¿por qué el gobierno en este contexto, la EPS dice, miren, nosotros no tenemos cómo seguir garantizando el aseguramiento? ¿Por qué en este mismo contexto el gobierno ha negado, por ejemplo, el hecho y la petición de Sura y de compensar para dejar de ser EPS? Pues ya esas son situaciones que se me escapan a mí. Eso es una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Pero eso no depende también del ministerio. No, esa decisión depende de la Superintendencia Nacional de Salud. Los retiros y los ingresos pues son certificados por la Superintendencia Nacional de Salud, y la Superintendencia pues en su análisis que hizo pues no avaló la información que mandaron estas EPS, o pues la que sabemos es Sura, que presentó un retiro voluntario, el cual no fue aceptado por la Superintendencia Nacional de Salud. Claro, pero ¿no termina siendo eso incoherente frente a la visión del gobierno? Si el gobierno lo que pretende es justamente que se acabe la intermediación, que dejen de existir esos intermediarios que según el gobierno pues están manchados de corrupción algunos, y simplemente están ganando un margen financiero por intermediar los servicios. ¿No termina siendo incoherente, viceministro, que mientras el gobierno por un lado dice eso, por otro lado le niegue la posibilidad a esas EPS de retirarse del sistema? Pues si las EPS que se quieren retirar del sistema no cumplen con los requisitos para el retiro, pues obviamente que no se les puede aceptar. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Sura es una aseguradora, y uno de los múltiples negocios de aseguramiento que tiene es este aseguramiento en salud, que es lo que ustedes dicen no es aseguramiento, sino supuestamente una intermediación financiera. ¿Cuál sería el problema? Y yo tampoco logro entender por qué, cómo así que no logran cumplir los requisitos para poderse salir de un negocio en el que ya no quieren estar, porque por lo demás no es rentable y es el peor o el menos rentable para ellos de todos sus negocios de aseguramiento. ¿Cómo es posible que alguien tenga que permanecer capturado en un negocio en el que no quiere estar, viceministro? No, es que las empresas tienen una responsabilidad social, Paola, y parte de esa responsabilidad, donde ellos presentaron inicialmente una habilitación para que se les permitiera manejar recursos públicos de destinación específica. Entonces esos tienen unos procedimientos administrativos donde simplemente yo de un día para otro digo, no, ya no quiero como tú lo dices, este negocio, entonces yo ya este negocio como no me da, yo me voy. No, pues no es así, porque aquí hay una normatividad, hay unos procedimientos que simplemente no entro a un negocio y me salgo de un negocio donde se manejan enormes billones de pesos de recursos públicos. O sea, no es así como en el resto de los sectores privados, que yo abro una tienda y la cierro. No, esto es una cosa que es mucho más delicada, que tiene que ver con el cuidado de la salud y de la vida de sus afiliados. Sí, viceministro, quisiera hacerle una última pregunta sobre lo último de esta controversia, de esta discusión alrededor de la UPC, y es la petición de ASEMI y Asocajas de una mesa técnica, de una reunión urgente para mostrarle datos al gobierno y pedirle que reconsidere ese porcentaje de incremento. ¿Se van a reunir con ellos? El gobierno ha estado abierto a hacer las mesas técnicas que sean. De hecho, pues como les digo, uno de los productos y los insumos para tomar esta decisión surgió de una mesa técnica con las agremiaciones que defienden los intereses de las EPS. Pero sobre esta, viceministro, ¿van a aceptar, van a reunirse nuevamente con ellos? Es probable que sí. O sea, el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo en todas las instancias y en todas las situaciones. Y esta no va a ser la excepción. ¿Podría haber un nuevo aumento, un recálculo de la UPC, viceministro? Pues yo no me puedo comprometer con eso. Hasta el momento la decisión tomada es esta que hemos comentado en este tiempo, soportada técnicamente en la información que han registrado las EPS. Viceministro, me escriben muchos oyentes y me dicen, mire, pregúntele al doctor Martínez si va a mejorar la atención para nosotros los pacientes, ya que consideran que este aumento de la UPC es suficiente. ¿Va a mejorar la atención? ¿Usted qué les dice a esta hora a quienes lo están escuchando? ¿Qué van a encontrar ellos? ¿Van a tener una mejor atención? Hay un proceso de mejora continua en el sistema, ¿cierto? Que concluiría con la aprobación de la reforma que hace tránsito en el Congreso. Una de los temas es quitar las barreras de acceso que se tienen hoy.
y hacer un manejo más transparente o manejo transparente de los recursos. ¿Cierto? Con el tema de acercar los servicios, pues tenemos todo el modelo de atención basado en la atención primaria, un modelo preventivo, predictivo y resolutivo que está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y que se está desarrollando, fortaleciendo la red pública hospitalaria, fortaleciendo la dotación, laboralizando los empleados que hoy están tercerizados y que están laboralizando en los hospitales, y también acercando con los equipos básicos la atención. Entonces eso va avanzando de manera importante. Y la transparencia de los recursos tiene que ver con hacer un manejo de esos recursos más visible. Entonces hoy la ADRES, cualquiera de ustedes se puede meter a la página web de la ADRES y ahí encuentra las EPS que están en giro directo hacia qué hospital o clínica le están pagando y cuánto le están pagando. Ahí vamos avanzando. Procesos como la facturación electrónica del sector salud, que va a estar atado a los registros de prestación de servicios, procesos como la conformación de redes integradas e integrales territoriales de salud, donde ya tenemos 11 departamentos que están trabajando de manera eficaz con la Organización Panamericana de la Salud, con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la Asociación Colombiana de Salubristas. Pues son estrategias que están fortaleciendo la atención de la población para que esta atención sea mucho más continua, sin barreras de acceso, y que realmente podamos avanzar en el cuidado integral de la población, en la garantía del goce efectivo del derecho y en la protección de los recursos. Viceministro, ¿este dato es correcto? Haciendo el cálculo, el gobierno pagará diariamente 3.625 pesos por la salud de cada colombiano. Pues hay unos cálculos que la UPC promedio ronda alrededor de 1.521.000 pesos, pero obviamente esto depende del grupo de edad. Por ejemplo, para los menores de 1 año, la UPC es 4.559.000 pesos, porque esto depende obviamente de las frecuencias de uso, de qué tanto pueden utilizar los servicios. Por ejemplo, los pacientes de 50 a 54 años reciben alrededor de 1.300.000 y pico, los mayores de 75, 3.900.000 y pico. Esto se le entrega a las EPS y también depende del lugar donde viven. O sea, este es una OPS promedio, pero esto tiene también unos porcentajes adicionales. La población que reside en zonas rurales y dispersas se le paga a la EPS 11% más. Las que viven en zonas urbanas, muy conurbadas, como las principales ciudades del país, a las EPS se les da un 15% más adicional a estos recursos que les estoy diciendo. O sea, esto es la OPS promedio. Sí, es un promedio. No, claro que es un promedio. El crecimiento es de donde reside la población. 3.625 pesos diarios en promedio es lo que girará el gobierno por concepto de la UPC al sistema de salud para su atención. Es el viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez, con nosotros. Viceministro, muchas gracias por sus explicaciones. Le deseo un feliz año. Bueno, igualmente para ustedes y para la mesa de trabajo. Recordar que se destinan alrededor de 100 billones de pesos para atender la población, recursos que deben ser manejados de manera transparente por las empresas promotoras de salud. Ah, claro, y en caso de que no lo hagan, la justicia tendrá que determinar cuándo hay corrupción, y la justicia será la que diga si hay o no corrupción. Viceministro, gracias. Bueno, feliz día para todos. 7:28 minutos, Felipe. Explicación extensa, pero necesaria de lo que argumenta el gobierno. Me quedan muchas dudas, Felipe, porque están tomando datos muy viejos, en mi opinión, pero él dice que así viene la metodología de hace años para el cálculo de la UPC. Este es un tema muy técnico, pero sí, no es entiendo, tremendamente técnico. No entiendo por qué se basan en datos de las EPS de 2023 y no toman 2024. Sé que no ha cerrado el año fiscal, pero ya había una proyección bastante certera, por lo menos hasta octubre, de cómo se han comportado las EPS, muchas de ellas intervenidas por el gobierno. Decidieron que se hizo con base en el cálculo del 23, dice el viceministro que hay casos de inconsistencias y que con base en eso, la ley dice que tiene que determinarse por el IPC, el aumento de la unidad de pago por capitación. Sí, no, la verdad es un tema tremendamente técnico, pero hay cosas que dice el viceministro que yo no las he visto, yo no sé si alguien más las ha visto. Este cuento de que hay ya 10.000 grupos
interdisciplinarios, médicos, psicológicos, etcétera, en todas las regiones del país, atendiendo, acercándose a las familias. Yo ese dato no lo creo, no lo he visto. No he visto a nadie hablar de la importancia de ese tema. Entiendo que están hablando del sistema preventivo. Pues sería necio decir que prevenir la enfermedad es mejor que curarla, por supuesto. Pero es que viven como en un mundo tan raro. Ahora, es un tema muy técnico. Yo no me atrevo a decir si la decisión o no es la correcta. Tiendo a creerle más a los médicos, a las sociedades científicas, a los directores de los hospitales clínicos que ayer se pronunciaron diciendo nos toca cerrar, no hay con qué pagar salarios, hay hospitales del país donde no hemos pagado desde el mes de septiembre. O sea, yo tiendo a creerle más a este grupo de colombianos que a lo que está diciendo el viceministro. Pues claro, Felipe, es que hemos recogido comunicados, Andrés, de todos los sectores. Claro. No es un tema de todo el mundo político, porque claro, aquí si le metemos el componente político, pues desviamos un poco la atención, aunque hay que decir que hay congresistas muy serios, muy juiciosos que se han dedicado a tratar el tema. Como Andrés Forero, claro, que el viceministro pero dice político. Si usted le quita el ruido político y se concentra únicamente en los actores del sistema, pues sería claro que no es suficiente el aumento de la unidad de pago por capitación y viene siendo insuficiente desde hace tiempos. Sé que es una vena rota, entiendo que aquí el problema es estructural, Andrés, conocemos los líos que se han presentado de presunta corrupción. El tema es que por todo esto no puede castigarse a todo el país, a todos los colombianos, con unos recursos insuficientes para que sean atendidos en clínicas y hospitales. No, y mire una cosa, Ricardo, lo que usted estaba mencionando ahora. En estos días que ha habido tantas reacciones a esta noticia del aumento de la UPC, no hay un solo actor, o no he visto yo al menos, un solo actor del sistema, es decir, ni clínicas, ni hospitales públicos, ni asociaciones de pacientes, ni asociaciones de profesionales, que haya dicho, ok, estamos satisfechos, este aumento de la UPC es suficiente. Este gobierno se la pasa alardeando de que está fortaleciendo la red pública y que su vocación es el fortalecimiento de la red pública, o sea, como que haya hospitales públicos por todas partes, pero aquí hemos tenido a la gente de la red pública también diciendo esto nos va a quebrar. Y usted lo decía ahora al principio, Ricardo, explicación extensa, pero no solamente extensa, sino compleja y llena de pedazos como muy fangosos y como muy oscuros. Y yo me pregunto, porque es la pregunta que me vengo haciendo desde ayer cuando conversábamos de este tema, si el gobierno verdaderamente cree que se va a salir de esta echando ese cuento, echando esa explicación. Es decir, cuando empiecen a cerrar hospitales y centros de atención, cuando empiecen a cancelar procedimientos, cuando a la gente le empiecen a demorar la entrega ya más aún de lo que está pasando, de sus medicamentos, cancelar cirugías, etcétera, etcétera, ¿realmente el gobierno cree que la gente se va a declarar como satisfecha con esta explicación? Que decir, bueno, no, claro, no, es que tiene razón el gobierno, es que la CPS ve esto, la CPS bla, 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 la CPS intermediación financiera. No, la gente lo que quiere es salud, la gente lo que quiere es su procedimiento, su cirugía, su medicamento. No se va a poner a pensar atención. Usted enfermo si esto es culpa de Vargas Lleras o culpa de Pastrana. Y además, como las explicaciones son contradictorias, porque uno echa toda esta carreta que acabamos de oír, pero el otro va y dice que eso es por la no aprobación de la ley de financiamiento, y el otro dice que eso es porque Vargas Lleras y Peñalosa y Transmilenio y no sé qué cosa. Entonces, hay por lo menos 3 versiones diferentes de cuál es la razón del aumento de la UPC y cada una es más complicada que la anterior. 7:30